Se llama preeclampsia y es presión alta durante el embarazo. Según el informe no suele aparecer al inicio, sino más o menos en la semana número 20. Hola doctor, estamos con el doctor César Maldonado, él es ginecólogo y vamos a hablar acerca de esto que es una preocupación grande siempre de las embarazadas. Así es, muchas gracias por la invitación, Sandy. Sí, como el informe estaba comentando, es importante determinar el momento en el que sucede, porque hay pacientes que se embarazan ya con presión alta. Y esto no es una preeclampsia, esto es una hipertensión previa, pero esta hipertensión se le puede agregar también una preeclampsia. La preeclampsia es cuando una paciente sin patología de base, sin presión alta previa, llega al quinto, al sexto mes, generalmente en el último trimestre del embarazo, es decir, cuando estamos de 8, de 9 meses de embarazo, ahí es donde la presión empieza a subir. Como decía el informe, hay presencia de proteínas en la orina, es decir, que los riñones empiezan a fallar y empiezan a perder proteínas porque no debería de encontrarse en gran cantidad proteínas en la orina. Y la presión va para arriba, va al cielo. Y entonces con un simple análisis de orina se puede determinar esto, si hay dudas. Con un estudio de orina simple se puede ver la presencia de proteínas en la orina, pero realmente hay estudios más específicos, que son estudios de proteína 24 horas, donde le pedimos a la paciente que junte todo lo que orina durante 24 horas y calculamos la cantidad de proteínas perdidas en ese tiempo y ahí se va evaluando. Pero sí es importantísimo lo que estabas contando, el tema del porcentaje de preeclampsia que tenemos en nuestro país, sí. Porque es impresionante cómo en la terapia intensiva, cuando encontramos pacientes críticas, 3 a 4 de cada 10 mujeres, embarazadas o puérperas, están por preeclampsia en la terapia. Y ya llegan así mal, por eso llegan a terapia, ¿verdad? Así mismo. Si es que se determina de forma temprana, ¿cuáles son las ventajas de...? Muchísimas, por suerte hoy tenemos... Por suerte hoy tenemos muchísimas herramientas laboratoriales, principalmente el control de signos vitales es importantísimo porque muchas veces hablamos de laboratorio, hablamos de estudios de por ahí un poco complejos, pero el simple control de presión en el control prenatal es fundamental. Hay pacientes que vos conversás con ella y te dicen, doctor, yo me suelo consultar en X lugar, a mí no me controlan la presión. O sea, una embarazada sí o sí tiene que exigir que le tomen la presión. Así mismo, totalmente. Y de hecho, si la presión se empieza a elevar, yo siempre le recomiendo a las pacientes tener el tomar presión en la casa, por más que sea el digital, porque muchas veces entramos pero el digital no es tan exacto como el esfigmomanómetro manual. Siempre tener un equipo que nos permita, aunque sea, saber si la presión está por el cielo o está normal, ya nos guía muchísimo. Entonces sí es fundamental el control de los valores de presión durante el embarazo, los laboratorios y el nivel de atención, porque si una paciente tiene presión alta, se sospecha de una preeclampsia o ya es un estado previo a la preeclampsia, una preeclampsia leve que también puede aparecer, ya no puede estar consultando en el puesto de salud con una obstetra, ya tiene que pasar a un nivel más elevado donde le vean especialistas, donde haya ya un centro de mayor complejidad, ya no puede tener su bebé en el centro de salud de su ciudad. ¿Y cuáles son los riesgos, doctor, para el bebé y para la embarazada? Principalmente los riesgos para el bebé, lo que solemos ver más frecuentemente es la restricción del crecimiento. La presión elevada golpea la placenta es la que le alimenta al bebé, entonces el bebé se nutre menos. Como la placenta se lastima, el bebé empieza a crecer menos. Hacemos una ecografía, deberíamos estar de 8 meses de embarazo y con la ecografía sale 7. Y doctor, ¿qué es lo que pasa acá? Y ahí es donde nosotros sospechamos de alguna situación hipertensiva que no se ha diagnosticado a tiempo. ¿Y si nace con bajo peso, eso se corrige en la vida o ya va a ser una persona chiquita? No, eso en el cuidado neonatológico es súper importante. Si un bebé que nace prematuro tiene mayores dificultades en los primeros años de vida, pero luego recupera sin problema. Sí, hoy tenemos prematuro que... ¿Y para la embarazada puede dar algún daño renal, hepático? Daño multiorgánico, decimos nosotros. Puede lastimar riñón, hígado, el cerebro. Hay pacientes que llegan como el nombre lo dice, es una preeclampsia. ¿Por qué? Porque puede pasar a una eclampsia. ¿Y qué es la eclampsia? La eclampsia ya es cuando se presentan convulsiones, ya cuando esa presión elevada lastimó el sistema nervioso central
y la paciente presenta convulsiones o a veces solamente se desmaya y ya llega al hospital en una situación súper crítica. Hemos visto pacientes muy graves en donde realmente vemos que no se tomaron decisiones a tiempo, porque vos ves su control prenatal y ya estaba un poco alta la presión, pero el famoso me peleé con mi marido, estoy con muchos problemas en el trabajo, por eso nomás me habrá subido, entonces no tomo nomás mi remedio o espero nomás y realmente no es así. ¿Y los remedios que se le dan son los mismos remedios para presión alta de la gente que no está embarazada? No, son medicamentos especiales para el embarazo porque son medicamentos que no atraviesan la placenta, entonces no le afectan a bebé. Los otros le pueden dañar al bebé. Así mismo, lo mismo en la lactancia, usamos medicamentos que no pasan a la leche, entonces no le afectan a bebé. No tener miedo porque de por ahí pacientes que tienen ese temor de no hacerle mal a su bebé, pero realmente es peor, claro. Porque no le están alimentando bien. Es Doctor, peligrosísimo. Y por ejemplo, las mujeres embarazadas que empiezan a tomar estos remedios para la presión, después de un tiempo de embarazarse, ¿pueden dejar de tomar o van a tomar ya de por vida, ya van a tener presión alta o eso después se recupera? Generalmente, aprovecho también este espacio para contar lo de la preeclampsia del posparto. O sea, pudiste haber tenido un embarazo totalmente normal y después de que nazca bebé también puede subir la presión, también se puede presentar una situación de preeclampsia. Sobre el tema de los medicamentos, es lo más probable, frecuentemente luego de 6 meses la presión se recupera. Así como empezó por el embarazo, luego desapareció. Pero hay pacientes que luego se quedan con hipertensión y necesitan tratamiento. Doctor, tus redes para la gente que se quedó con ganas de alguna preguntita que por ahí yo no hice, entonces te hacen directamente. Súper, doctor Maldonado, gineco, en todas mis redes, siempre respondiendo a todas las dudas que se presenten. Bueno, muy bien. Y nuestro informe, por supuesto, vamos a subir en nuestras redes sociales.